Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Voces en Acción. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial donde nos acompaña el candidato a juez de distrito, Ayam Eluani Bautista García. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Ayam Bautista García es candidato a juez de distrito en materia laboral aquí en la Ciudad de México. Dentro de su experiencia, trayectoria, es maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, también es especialista en Derecho Procesal Electoral, está certificado por la Escuela Federal de Formación Judicial para ser secretario, actuario y oficial, tiene experiencia en el litigio en materia laboral, civil, penal y electoral, y además cuenta con 12 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación y actualmente trabaja en la Suprema Corte. Y le ha permitido desempeñarse y construir una gran visión alrededor de los derechos humanos y la justicia. Y está compitiendo por el Distrito 9, que lo integra Coyoacán, Tlalpan, la boleta amarilla, número 13, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y pues aquí estamos. Agradezco por esa breve reseña mía. Un gusto para nosotros que nos pueda acompañar y para conocer un poquito más a Ayam Bautista. ¿Cómo se describiría usted en una frase? Híjole. Resiliente. Resiliente. Mira, lo pongo en esta manera porque creo que a lo largo de toda mi trayectoria he tratado de lidiar sobre todo con la frustración. O sea, creo que este es el peor consejo que alguien les puede dar, lidiar con la frustración, porque yo creo que si tú aprendes a trabajar tu frustración, pues yo creo que te aligeras más todas este tipo de cargas emocionales a lo largo de tu trayectoria profesional, cuando pues puedes, a lo mejor todas tus oportunidades se te cierran, y yo creo que me ubicaría como en esa palabra, por esta situación. Una persona resiliente. ¿No? Y un valor muy importante sobre todo para seguir y seguir. Sí, definitivamente. O sea, yo lo veo de esta manera. Y bueno, para continuar conociendo más acerca de usted, cuando usted estaba por decidir qué estudiar y así, ¿por qué eligió dedicarse a la carrera de Derecho? Ok. Mira, primero, la verdad es que me desempeñaba como en un grupo grande de abogados, abogadas. O sea, sí, tengo, mucha gente me impulsó a que estudiara la carrera, pero aquí lo aclaro, la verdad es que, mira, en primera, yo no tengo familia dentro del Poder Judicial, abiertamente no tengo familia, novia, esposa, dentro, nada de eso, ¿no? O sea, nada que me pueda vincular con algún familiar dentro del Poder Judicial. Y lo digo por este grupo de amigos porque si algo yo he destacado dentro de toda mi carrera personal, no lo diría profesional, porque yo ingresé al Poder Judicial, era bolero, en los palacios de justicia, en Revolución, me dedicaba a bolear zapatos. Entonces, poco a poco me fui abriendo con la gente, conociéndome, y justo fue por eso que conocí a todo este grupo de abogados, oficiales, secretarios, actuarios, jueces, magistrados, que muchas veces ya con la confianza me decían, oye, ¿por qué no te metes a estudiar? Deja de estarte haciendo, ¿no? Porque si estás muy joven, ¿por qué no te metes a estudiar? Y la verdad es que dentro de mis planes de vida, pues nunca estaba ya, primera estudiar, y la otra, pues ya decidí estudiar, pues estudiar Derecho. Entonces, eso fue lo que me motivó poco a poco a decir, bueno, pues hay que estudiar Derecho, ¿no? Porque poco a poco así se fueron abriendo las oportunidades dentro del mundo del Poder Judicial. Entonces, lo aclaro, digo, en esta parte pues, no tengo familia dentro del Poder Judicial. Y la otra es que, bueno, ya me metí a estudiar. Entonces, yo creo que si ya te metes a estudiar, a hacer todo este tipo de cosas, pues hay que hacerlo bien. O sea, posiblemente no era mi plan de vida, pero yo creo que hay que hacer las cosas bien. Entonces, pues aquí estoy. Y después de estudiar Derecho, ¿por qué usted ahorita tiene esa intención de ser juez en materia laboral? Justo resalto esta parte inicial de mi vida porque quienes realmente me conocen saben que soy una persona de trabajo. O sea, y que se ha esforzado. Por eso es que muchas veces a mí lo pongo de esta manera, decir, bueno, tú realmente es una persona, ahorita, bueno, resalto,
ahorita se puede hablar de muchas propuestas, ¿no? Soy una Sí. persona trabajadora y que ha sabido hacer esto, el otro. Y veo en esta parte, o sea, realmente quien me conoce ha sabido que durante toda esta trayectoria, pues ha sido una persona que realmente me he esforzado en cada paso que he dado. Y eso es lo que en muchos años pues me ha motivado a que cada paso que doy pues realmente lo tengo que dar firme. Y ahora ante esta oportunidad que hay, y justo lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, en muchas ocasiones me enfrenté a la falta de oportunidades. Y hoy que tengo esta oportunidad, pues créanme que la voy a valorar mucho, pero esta oportunidad la doy con un paso firme sabiendo de que conozco cómo funciona el sistema. Sé qué hay que hacer. He tenido la oportunidad no solo de estar en la corte, en otros órganos jurisdiccionales, en juzgados, en tribunales colegiados, y eso me ha ampliado más mi panorama respecto de cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, cuando veo esta oportunidad, pues créeme que no la voy a dejar pasar. No, pues me parece muy interesante y creo que justo la vida también se trata de eso, de saber aprovechar las oportunidades y justo como menciona, bueno, esta reforma al Poder Judicial, pues dio esta oportunidad de que aquellas personas que lo desearan se pudieran postular. Así es. Hablando un poco de, pues, todo el debate que generó la reforma al Poder Judicial, una de las principales críticas que había o hay alrededor del Poder Judicial y que se impulsó esta reforma es que era el poder como más distante a la sociedad, más confuso, del que hay mayor desinformación. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo le explicaría a un ciudadano así de pie, que no estudia derecho, que no está vinculado a este mundo del Poder Judicial, qué hace un juez y por qué es importante pues, este Poder Judicial en su vida? Ok. Mira, créeme que ahora sí que en mis recorridos de calle a calle, mercado a mercado, con toda la gente, justo es eso a lo que me enfrento. Porque cuando te acercas a la gente, lo primero que lees es Poder Judicial. Y con lo primero que te vincula es que no, es que los jueces son corruptos, son esto, el otro. No trato yo de entrada, pues darle una explicación de qué hace un juez, porque se haría de tratarlos de confundir y luego, Sí. sobre todo, que ahorita nos enfrentamos en unas elecciones tanto a nivel federal como local. Lo que hago es tratarle de explicarle de manera general qué hace el Poder Judicial y yo como parte del Poder Judicial, esta casa que es mi segunda casa, trato pues no de denostarlo, primera, porque me parece que el Poder Judicial ha desempeñado una función con un sentido social, no solo ahorita, porque lo que motivó esta reforma es que realmente, o sea, si es un poder judicial que ha estado lejano de la sociedad, pero no es tampoco que el poder judicial no haya hecho nada por la sociedad. Entonces, lo que hago yo es tratarle de explicar de manera general qué ha hecho el poder judicial, cómo se integra con palabras simples. Existen ciertos órganos de cierto nivel, la Corte, el Consejo, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y juzgados. Y justo ahí es donde yo me detengo, ¿no? ¿Qué hace un juez? Porque normalmente la sociedad lo entiende que todos somos jueces. Sí. Nos vincula, es que usted es juez. No, sí, pero dentro de ahora sí que del aparato institucional, jueces, magistrados y ministros. Y justo es ahí donde dice, usted va para la Suprema Corte. Bueno, yo quisiera, ¿no? Pero no, es que nos vinculan, mucha gente nos vincula que todos somos jueces. Y realmente si los vinculamos dentro de la teoría, pues hay jueces, ¿no? O sea, todos estamos ubicados dentro de la teoría constitucional como jueces. Ahora, ¿qué hace un juez de distrito? Y es ahí donde dedico parte de mi tiempo, ¿no? Los jueces de distrito, pues, en amparo, pues se tratan de revisar todas las omisiones o actos de las autoridades que no vulneren o restrinjan los derechos humanos. Y empiezo a poner ejemplos. ¿Se acuerda que hubo un ejemplo así, que pasó esto así? Pues en ese momento intervino un juez. ¿Se acuerda que hace muchos años pasó? O sea, trato de darle una explicación porque me parece que dentro de este mundo donde hay mucha información, pero también hay desinformación de la sociedad, pues me parece que esta labor que yo como candidato, pues también tengo que hacerla con ellos. O sea, no solo llegar, pedir el voto, porque me parece que pues sería una actividad dentro de mi ética, por así decirlo, solo llegar y pedir el voto sabiendo que a lo mejor la sociedad está un poco desinformada. Y en mi caso me pasa porque todos los días lo que trato de hacer es traer una playera amarilla. Y lo hago por el motivo de que estoy dentro de una boleta amarilla. Y lo primero que se viene a la mente de la sociedad es agarrar y decirte, ¿eres de algún partido político? Justo, ¿eh? O sea, si te dicen, si es un partido político, hay quienes te dicen, órale, éntrale, ¿no? Ajá. Pero hay quienes te dicen de plano, no, Aléjate, ¿no? aléjate de aquí, ¿no? Entonces, ahí afuera te encuentras de todo. Y justo es ahí donde yo les digo, no, estas elecciones no tienen nada que ver con partidos políticos.
O sea, si lo vemos de manera rígida, estricta de lo que pretende la reforma, pues no tiene nada que ver ningún partido político. Que sea otro tipo de cuestiones de afuera, ya es otra cuestión. Pero lo primero que yo trato como candidato es decirle, no, el color no significa, es el color de la boleta en la que ustedes me van a poder encontrar. Entonces, te lleva tiempo poder explicar qué hace un juez. Y sobre todo cuando existe un reclamo. Es que por su culpa soltaron a un violador. Sí. Y ahí es ahí donde uno trata, bueno, en mi caso yo sí lo trato de hacer, vincular, bueno, mire, yo soy candidato a juez de distrito en materia laboral. Eso lo hace un juez penal. Y hay ciertos delitos que hay jueces penales federales y ese que usted me cuenta puede ser un delito que se comete, que un acto o una función que desempeña un juez a nivel local. Entonces, créeme que esta es una labor para mí como candidato, pues sí, demasiado exigente, pues tratarles de explicar a todos en qué consiste esto. Sí, ¿no? Y para nosotros después, también estudiantes de Derecho incluso, es difícil entender jueces locales, federales, después las Así es. materias laborales, después las materias especializadas que también va a haber en la selección, los estados que además de eso suman elecciones, pues, digamos, ordinarias para diputados, bueno, no diputados, sino presidentes municipales en Veracruz, en Durango. Pues es muy difícil al final la labor, ¿no? De dar a conocer. Y como usted menciona, bueno, son materias diferentes. Y eso me lleva a preguntarle a usted, en esta materia laboral, es muy importante, ¿no? La materia laboral, nosotros ahorita justamente le estamos llevando al derecho laboral, el cómo se ha derramado sangre buscando estas conquistas laborales por parte de los trabajadores. Yo le preguntaría, ¿usted qué va a resolver estos conflictos entre patrones y también trabajadores, obviamente dentro de las funciones de un juez de distrito a nivel federal? ¿Qué valores considera que son pues fundamentales para desempeñar esta labor? Ok, mira, parte también de lo que yo he hecho a lo largo de esta campaña es que sí he sido muy crítico. Me parece que ser crítico respecto de lo que sucede afuera, pues también es una manera de poder ir ubicando las cosas donde van, ¿no? Sí. Primero, el derecho del trabajo se desprende del derecho social. Estaré yo muy mal en decir que, por ejemplo, le voy a dar un sentido eh, social a mi función como juez. Realmente el derecho del trabajo se desprende del derecho social. Entonces creo que yo como juez, poderle dar esta parte sentido social estaría mal. Lo otro, ¿qué valores le daría? Me parece que como juez, primero, antes de poder entrar como juez laboral, yo creo que hay que tener valores éticos. Hay que ser muy objetivos. Hay que ser muy objetivos de cada uno de los asuntos que se ponen en el escritorio de todos los jueces. Creo que es ser imparciales, actuar de manera independiente, todos esos tipos de valores que pues, dentro de la ética de un juez deben de caber. Y la otra, como juez laboral, eh, lo voy a poner en los de amparo y los de procesos. Me parece que parte de la reforma que motivó en 2017 y que llevó a su implementación ya la Ley Federal del Trabajo en 2019 fue esto de extinguir las juntas, los tribunales y moverlos de un lugar a otro dentro del Poder Judicial para tener una especialización y tratar de resolver ese tipo de problemas con los laudos que llevaban muchísimos años en resolverse. Ese fue un reclamo de la sociedad, ¿no? O sea, eso fue un reclamo y eso fue lo que originó esta reforma en 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Valores. Un juez en materia laboral, y creo que podría errar un poco, yo creo que los jueces deben de actuar de manera casuística. Valorar cada situación. ¿Qué situación se enfrenta un trabajador en un caso específico ante un despido injustificado? ¿Qué situación se puede encontrar un patrón ante, por ejemplo, lo vamos a poner ahorita, lo de la reforma de 40 horas? ¿Qué situación también se puede enfrentar un patrón ante esta situación? Porque me parece que también ahí va a jugar no va a haber un equilibrio, por ejemplo, en el caso de los patrones, o las empresas, de que realmente va a haber una descompensación en cuanto a la productividad que pueda generar una empresa sabiendo que ya van a haber 40 horas establecidas. Vas a tener que meter horas extras, ¿no? Y entonces me parece que todos estos tipos de puntos para que el juez de manera circunstancial, teniendo un asunto, deba de poder permitirle actuar en un equilibrio junto a estos. Y me voy a quedar con esto. Hay que ser éticos muy objetivos, porque me parece que hoy en día pueden haber propuestas en que no vamos a defender de manera
a capa y espada los derechos de los trabajadores, sí, pero estamos ante un cambio en el sistema laboral en que realmente hay muchas empresas que pueden dar muchos empleos. Y tú poner la balanza que se puede inclinar hacia un trabajador, vas a llevar a las empresas a tronar. Sí. Las vas a tronar con una sentencia que puedas dictar y no solo una, dos o tres de varios trabajadores que puedan ir a demandar al patrón. Entonces, me parece que el juez de manera casuística tiene que valorar todos estos hechos de ambas partes y conforme se vaya comportando la sociedad. Sí, totalmente. Y eso se junta con la imparcialidad que nos mencionaba previamente, de que pues tampoco puedes ni favorecer 100% al trabajador ni 100% al patrón. Al final de cuentas, es un juez, un ente imparcial. Así es. Leyendo un poco más acerca de usted y su visión que tiene acerca de la función jurisdiccional en este famoso portal del INE, conóceles que la verdad ha sido muy útil y ha ayudado pues a conocerlos más, ¿no? Leo que usted habla de una visión incluyente, una visión más sensible, pero sobre todo abandonar aquello de que todos los casos son una estadística, un número más, sino verlo como lo que es realmente, es lo que usted menciona, si es una Así es. historia, hay una familia detrás, hay a veces años de desgaste de un problema, de un litigio y todo. Y yo le preguntaría, usted tiene gran experiencia en el Poder Judicial, lleva en distintas áreas y cargos más de 10 años y además por su trayectoria académica, ¿qué, ¿cuál sería lo más importante para aportar a este nuevo poder judicial que se va a construir? Yo creo que lo primero, y yo creo que lo primero que podría hacer yo es visibilizar la función del Poder Judicial. Creo que, y puede ir un poco una de lo que he venido hablando a lo largo de mi campaña, esta justicia a puertas abiertas y que me parece que realmente muchos hablan de esto, me parece una buena idea y yo me sumo a este tipo de, voy a errar al hablar de propuestas porque creo que no estamos en la calidad de agarrar y dar Sí. propuestas. Voy a hablar de esto, justicia a puertas abiertas. Me parece que hay que generar confianza nosotros como los integrantes del Poder Judicial a la ciudadanía. Todo esto que motivó la reforma, yo como candidato me acerco a la ciudadanía, desconfían del Poder Judicial. Y si hablamos del Poder Judicial, nos encasillan el Poder Judicial como todo un aparato que solo funciona de manera única. Y era lo que comentaba hace rato, o sea, nos ubican como jueces sin importar, sabiendo que hay jueces a nivel local, federal. Entonces, me parece que esto de tratar de ser sensibles ante la sociedad no solo se trata en la labor jurisdiccional, se trata también de abrir estas puertas a que la ciudadanía nos conozca. Créeme que yo haría esa labor, créeme, día y noche de ver qué hace el Poder Judicial federal, y lo resalto con mayúsculas federal. O sea, porque esta reforma lo motivó y tachó al Poder Judicial federal, entonces yo, esa sería. Esta sensibilidad, ¿cómo la llevaría a cabo? Es fácil decir, ¿no? Cuándo eres sensible y cuándo no. Y también me parece que es muy fácil decir, bueno, en todos los asuntos voy a actuar de manera sensible y en otros no. Y hay un libro que lo he hablado demasiado de un autor, Duncan Kennedy, habla sobre las interpretaciones legales. Y me parece que es un poco en el caso mexicano, desde que el juez va a resolver con cómo se pare hoy. Se para de malas, va a resolver así. Si se para de buenas, va a resolver así. Entonces me parece que debe de haber una línea muy estricta porque Duncan Kennedy hablaba justo de esto. Duncan Kennedy hace una clasificación. Tienes a jueces que de repente actúan de manera introvertida. Hay otros que les gusta exponerse en todo momento, que no les preocupa que los estén cuestionando respecto de cuál es tu labor. Hay jueces que de plano podrían aplicar la ley tal cual, cuando realmente los jueces no tienen la función de aplicar la ley, sino de interpretarla. Entonces, me parece que esta sensibilidad se va adquiriendo, debe de haber una línea muy específica. No debes de agarrar y clasificar a cada una de las partes. También uno como juez debe de tratar de ver si realmente todos los asuntos tratan de adquirir sensibilidad. Todos los juicios no es necesario que les aplique sensibilidad. Se habla mucho, por ejemplo, de perspectiva de género. ¿A todos los asuntos se le puede aplicar perspectiva de género? Claro que no. En mi visión me parece que sí hay una manera de poder visibilizar cada una de las partes, las situaciones, justo lo que les comentaba. El juez es casuístico.
Si encuentras a un asunto de una persona en una situación de vulnerabilidad que sufrió discriminación, a lo mejor por tener tatuajes, que porque un despido injustificado, porque estaba embarazada, justo en ese momento tú como juez lo ubicas, te vuelves sensible ante esa situación. A ver, el patrón que hizo ante estas situaciones. Y para eso hay muchos ejemplos que la Corte, con un sentido social, ha resuelto, que me parece que no es algo novedoso, solo que no se ha visibilizado, y es justo de lo que hablaba, tratar de visibilizar esa función que ha hecho el Poder Judicial durante todos estos años. Entonces, esa sensibilidad al momento en el que tú tienes una parte que está en una situación de estas que vienen plasmadas en el artículo primero, justo ahí en ese momento. Tú como juez tienes que valorar de manera circunstancial los hechos que motivaron a que el patrón tomara una decisión con un trabajador así o una trabajadora así. Ahí es en ese momento donde se adquiere la sensibilidad. No, pues pues coincido completamente de que el tema de la sensibilidad no es para todos los casos, ni siquiera para todas y todos, sino hay casos en particulares o sujetos en específico que requiere más activar, y ahora sí que como un detector, ¿no? Como Sí, activarlo. es algo que tú valoras. Fíjate, en el curso de secretarios que tomé, era algo que nos trataban de poner. Tienes que identificar a las partes. ¿Por qué están ahí? Si lo vemos de manera real, nadie quiere ir a un juicio. No. No, no, no. Ahora, si ya acudes a un juicio, lo que tratas es de que alguien con un sentido de coherencia pueda valorar cuáles son las circunstancias o los hechos que motivó a esa persona que acudiera a tribunales. Y la otra, la exigencia de la sociedad. Yo me he topado con gente en la calle que dice es que tienen una percepción de la justicia que es mala. Y me parece que aquí no se trata de hablar si es a nivel federal o local. Me parece que aquí es parejo. Entonces, si tú adquieres como juez esa sensibilidad de ubicar los hechos que motivaron a esas personas a acudir a tribunales, me parece que es tratar de valorar y actuar con todas las herramientas que a lo largo de todos estos años la Corte ha desarrollado a través de protocolos, que esos protocolos están llenos de jurisprudencia que te dan pasos a seguir cuando te enfrentas con todo este tipo de personas. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Y hablando de esta percepción de la justicia, yo le preguntaría, ¿cómo a Jean Bautista percibe la justicia? Para Jean Bautista, ¿qué es la justicia? Incluso más allá de palabras relacionadas al derecho, ¿qué es la justicia para usted? Ok. Buscar un equilibrio en la sociedad. ¿Qué sería para mí buscar un equilibrio en la sociedad? Ya no nos vamos a quedar en esta parte, como tú lo dices, ¿no? Darle a cada quien lo que le toca, ¿no? Porque me parece que es como, en el mundo de los abogados, pues lo conocemos, ¿no? ¿Qué sería para mí la justicia? Yo creo que sería eso, buscar un equilibrio en la sociedad. Porque muchas veces a nosotros como, bueno, ya me pongo como juez, ojalá que sí, ¿no? Pero muchas veces a nosotros como funcionarios, o sea, pues realmente si nos podemos analizar cada una de las leyes, realmente hay muchas leyes que, a pesar de que son creadas bajo la reforma, ¿no? Todos los procedimientos de reforma que llevan a crear una ley o llevar a cabo una reforma, no todas esas reformas son creadas realmente con un sentido de que son, de que están impartiendo justicia, o sea, realmente son justas dentro de una sociedad. Entonces, nosotros como todos los jueces tienen esa función de aplicar, de interpretar la ley, buscar esta igualdad que ya está de manera formal, de manera expresa, pero sustantivamente no. ¿Cómo lo haces? Mediante acciones. Todas estas herramientas que yo les comentaba, pues es una forma de buscar un equilibrio en la sociedad. Para mí eso sería justicia, buscar un equilibrio en la sociedad cuando realmente las leyes pues, no son justas. Sí, sí, y es lo que dicen muchas veces, incluso desde la facultad. En la teoría, todas las leyes deberían de ser justas. Ya será función del juez, justamente, el poder aplicarlas para que realmente actúen de manera justa. Y te voy a poner este ejemplo de la reforma, ¿no? Uno podría creer que el hecho de que hayan cumplido con todo el procedimiento de reforma cree que son justas las leyes, ¿no? Pero realmente no. Pueden haber leyes que cumplan con todo este procedimiento de reforma, pero están plagadas de injusticia realmente. Sí, claro. La labor yo creo que ahora yo podía, si tengo esa oportunidad de poder llegar a ser juez, créeme, es tratar de buscar ese equilibrio, ser justos, porque si nos ponemos a ver que realmente llevar a cabo una reforma, una ley que es injusta, nos va a llevar muchísimo tiempo. Sí. Y creo que no es la manera. Esta campaña es muy, esta elección, mejor dicho, es una elección nueva, distinta a las anteriores a las que veníamos acostumbradas. Afortunadamente, y tiene ventajas y desventajas,
de que no estamos saturados esta vez de espectaculares, de bardas y todo. Y pues como todas y todos los candidatos son egresados de Derecho y pues, no son políticos, son gente que ha estado en oficinas, en la academia, en docencia, en los tribunales, otros en el sector privado, múltiples áreas, ¿no? Así es. Pero no son políticos. Y esta elección ha llevado a que ustedes tengan que salir, pues, por primera vez a recorrer mercados, tianguis, las calles con las y los vecinos, y además, pues, ahora sí que migrar al mundo de las benditas redes sociales, ¿no? Que TikTok, que Instagram y muchas más plataformas. ¿Qué tal ha sido ese desafío en esta elección? Creo que justo es eso, ¿eh? Creo que mi mayor desafío ha sido en la red social. Créeme, nunca fui tanto de estar manejando Facebook, Instagram, TikTok, nada de eso. La verdad es que a mí me sorprende esa labor porque yo veo que hacen videos, que resaltan efectos y todo eso. Me parece que para mí, en mi caso, en este aspecto de la tecnología, crear contenido más bien, porque no es, o sea, porque todos podemos tener acceso a la tecnología y podemos ser muy hábiles en otro tipo de tecnología, pero yo creo que en el caso de las redes sociales me ha jugado un reto muy grande. La otra, eh, resalto esto del color de la boleta, ¿no? Salir a la calle con una playera así y sabiendo que la gente identifica a los políticos por el color, por un partido Sí. político, me parece que ha sido un gran reto. Hay mucha gente que, créeme, te abre las puertas, te escucha y todo, ¿no? Pero se queda así como mirándote. Dime qué me vas a regalar. Sí. No, señor, es que nosotros no podemos regalar nada, o sea, es justo eso porque históricamente, pues, es la primera elección llevada a cabo, ¿no? Sí. Elección judicial. Y han habido otras elecciones políticas en las que, pues, hay este tipo de actividades o acciones en las que, pues, llegas, regalas tu despensa, ¿no? O desde una playera, una gorra, Vota todo. por, ajá, ándale, repartir playeras, gorras, volantes, andar pegando. Y que el color lo ligas de inmediato, Sí, tal ajá, ¿sabes? partido. Sí, justo, ¿no? Entonces, o sea, créeme que todavía hay esta parte de la cultura de la sociedad, porque también yo creo que la sociedad ahorita se está enfrentando en un choque respecto de, pues bueno, entonces, o sea, ¿por qué están haciendo campañas si no están regalando nada? ¿No? Entonces, o sea, también la sociedad creo que está confusa justo por eso. Históricamente, pues esto no había sucedido. Y créeme que son los mayores retos. Yo no salgo a la calle diciendo, bueno, es que mira, les agradezco esta reseña que dieron de mí, pero yo no salgo a la calle, es que yo soy maestro y hice esto. Créeme que a la sociedad justo lo que menos le importa. O sea, si lo vemos objetivamente, se cumplieron los requisitos legales para poder estar como candidatos. Sí. No, Y por eso pasa. estamos, ¿no? Y lo digo sin entrar en detalles, ¿no? Por eso estamos. Pero cuando sales a la calle, yo creo que a la sociedad lo que menos le importa es eso. Lo que les importa son los resultados. O sea, ellos lo que quieren ver, porque incluso mucha gente con la que me he encontrado en las calles me dice, bueno, vamos a votar por ti, pero te vamos a ir a poder a buscar para que nos cumplas. Y ahí es donde viene otro reto. Esta elección, yo creo que no nada más a mí, nos somete a todos de que el día de mañana alguien que te dé el voto vaya y te busque y que le pida que le cumples cuando a lo mejor sabemos que en un juicio solo hay dos partes. Sí, Sí. claro. O ganas o pierdes, ¿no? Y bueno, y la señora del mercado que te prometió el voto bien y te exige que le cumplas, pero va a decir, bueno, es que aquí es diferente. Y es aquí donde uno tiene que emplear otro tipo de métodos para tratar de informarles que esto es algo diferente. Creo que ese es el mayor reto. Ya que si sabes la jurisprudencia, que hace un juez laboral, todo eso, créeme que eso, pues, no quisiera yo decirlo, está de más, porque yo creo que es esencial, si estás en un cargo así, que lo sepas, Claro. pero que realmente la sociedad eso no se fija. Ese es el mayor reto. No, y además el reto de explicarles, porque, pues por lo mismo de que estamos acostumbrados a otro tipo de elecciones, pues la gente naturalmente lo primero que les pide que les ayude es, ¿me puede ayudar, por ejemplo, en mi calle hay muchos baches, o el alumbrado, o no tenemos agua, que son de los problemas más comunes aquí en distintas comunidades? Pero pues como juez, yo no les puedo prometer, si gano les voy a pavimentar, porque Exacto. pues es ¿No? ahí entra un gran choque. Pintar las calles, ¿no? Pintar de tu casa, ¿no? Exacto. Arreglarte las luces de tu calle, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones, o sea, que tienen que ver a lo mejor con políticas públicas,
Es luego también lo que yo trato de hablarles y informarles a toda la gente con la que me acerco. Es que el juez está alejado de la política pública, ¿no? Y hubo una ocasión que me encontré con un abogado que, pues de hecho, ni yo sabía que era abogado, pero me parecía que sus preguntas eran muy específicas y que ya Ujú. hasta el final, cuando me dijo, voy a votar por ti, ¿no? Pero ¿qué crees? Soy abogado y por eso voy a votar por ti, porque sabía lo que le estaba yo diciendo. Me dijo, bueno, entonces, ¿por qué la Corte en muchas situaciones ha implementado políticas públicas? Ah, ahí es diferente, Sí. ¿no? O sea, los jueces pueden dictar sentencias en contra de una autoridad y a esa autoridad decirle, ¿sabes qué? Quiero que lleves a cabo una política pública para hacer esto. Y un ejemplo es, por ejemplo, el de las trabajadoras domésticas. Eh, El programa piloto, este que se implementó para las trabajadoras domésticas, fue una política pública que se llevó a cabo, pero fue orden de la Suprema Corte para que lo hicieran. Como tal, el juez, los ministros no llevaron a cabo una política pública. Pueden obligar a que se implementen políticas públicas para llevar a cabo todo ese tipo de problemas que existen en la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que las trabajadoras domésticas no tenían acceso a la seguridad social. ¿Quién lo Claro. tiene que llevar a cabo? El IMSS. Eso sí es una política pública. Entonces, ahí es donde existe la diferencia y justo el abogado me pregunta, pues entonces, ¿por qué la Corte ha hecho esto? Sí, aquí puede jugar otro papel. Y justo esto que ustedes me comentaban, ¿no? Bueno, te voy a pintar tu casa. Pueden ser políticas que puedan llevar a cabo, por ejemplo, pues, otro tipo de autoridades para que votes por mí. Este no es el caso. Sí, no, es un papel que creo que ha tenido el Poder Judicial, es más como un tercero que te puede apoyar, pero no puede hacer directamente las cosas, ¿no? Sí, Que ahorita, relacionado a lo de las trabajadoras domésticas, ahorita está mucho el tema de todos aquellos repartidores, ¿no? También de comida, toda esa parte de, y bueno, y el seguro social, y unos a favor, otros en contra. Y algo que creo que es importante también es que aunque el Poder Judicial sí puede apoyar, por ejemplo, en temas de agua, ¿no? Tal vez no es en el ámbito del derecho laboral o de un juez laboral, pero también cómo le explicas a una persona, bueno, sí te puedo apoyar en el agua, pero necesitas meter un amparo, ¿no? A lo mejor. Entonces, creo que sí se complica mucho. Y con base en toda esta experiencia que tiene usted recorriendo las calles, escuchando las problemáticas de la sociedad, yo tengo una pregunta. ¿Usted sería la segunda generación de jueces laborales? Después de esta reforma que ya nos platicó, usted sería esta segunda generación de jueces laborales. Y con base en toda su experiencia dentro del Poder Judicial, lo que ya vio que se hizo en esta primera generación, lo que la gente le comenta en las calles, lo que se ve también incluso muchas veces en las noticias y en un mundo tan cambiante como el que vivimos, ¿qué sería, pues tal vez, cosas que usted agregaría a su función como juzgador? ¿Cuáles serían cosas en las que tal vez se enfocaría un poquito más de aquí falta meterle, aquí falta poner atención? ¿Qué sería lo primero que haría? ok, justo mira, hace rato creo que me faltó algo explicar respecto de esto. En todo este proceso de inscripción, créeme que yo también entré en un poquito en incertidumbre de decir, bueno, juez de amparo laboral, juez de los del nuevo sistema, y me quedé en juez de amparo. Pero te respondo tu pregunta. Y esto lo voy a ligar un poco con también un reclamo que me pasó en la calle también con una señora, que me decía, ah, usted es juez en materia laboral. Oiga, fíjese que tengo un problema así y así. Entonces, yo puedo, cuando usted gane, puedo ir a visitarlo para que me resuelva mi problema. Y es justo ahí donde le decía, mira, me parece que algo, y ya contestándote así de manera muy entrada, algo me parece muy bueno que de la reforma del nuevo sistema de justicia laboral es la conciliación. Y me parece que yo como candidato también lo que yo he tratado de hacer, me parece que la conciliación y la mediación, ya en otra parte, que podrían relacionarse, fueron unos papeles muy importantes que son poco usables dentro de una sociedad y hasta incluso ujú. nosotros como abogados, ¿no? Porque me parece que todavía esta cultura de los abogados de agarrar y decir, no, demándalo, no, demándalo, demándalo, hay que ganarlo, ¿no? Sí, Muy sí. O sea, común. me parece que todavía esta cultura, y yo tengo eh, conocidos abogados, pero no están viendo esto. O sea, que está esta cultura de hay que demandarlo y hay que ganar, ¿no? Pero hay un poco todavía de desconocimiento de los medios alternativos de resolución de controversias y en el sistema de justicia laboral, la conciliación. Muchos de estos problemas me parece que se pueden quedar aquí, en la conciliación, tratar de llegar a un arreglo cuando no se respetan ciertos derechos. Ahora, yo le decía a la señora, usted acude a la conciliación. Y esa conciliación
no logra llevar nada a cabo, ahí es cuando ya interviene un juez del nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Tratar de arreglar ese problema que no se pudo arreglar en esta etapa. Y con palabras simples, porque me parece que tratar de entrar en este tipo de cosas, tecnicismos con la sociedad, es todavía complicarles más sabiendo que hay una elección donde solo hay abogados, donde solo nosotros nos entendemos, y si les llegamos a ellos con estos términos jurídicos, pues menos van a saber cómo se El va a llevar a famoso cabo. abogañol. Justo, o sea, es justo. Entonces, ¿qué podría yo criticar eso? Me parece que, digo, no va a ser mi función, pero viendo cómo funciona esto, me parece que los abogados hoy en día, independiente del sistema, puede ser el sistema de justicia penal o laboral, la oralidad. Creo que es una labor y es algo que todos los nuevos egresados pueden tener, manejar la oralidad. O sea, eso es algo, o sea, y yo creo que podríamos ir un paso enfrente de muchísimos otros que ya podrían llevar una carrera, porque me ha tocado ver que abogados ya de muchos años rehuyen del sistema, de la oralidad. Están acostumbrados, papel, impreso, firmas, te presentes, ¿no? Cuando a lo mejor en una audiencia pues se puede desahogar todo eso. Entonces, me parece que eso es algo favorable, lo que podría haber mal. Hoy en día me parece que este nuevo sistema de justicia laboral se está llenando igual de mismos asuntos, del mismo problema que tenían las juntas y tribunales. Entonces, se supone que era subsanar el problema, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí es pasar el problema aquí, lo metes acá. Claro. Entonces, y yo creo que aquí tiene mucho que ver la labor que pueda desempeñar un juez en ese sistema. La rapidez o la eficacia, la creatividad y sobre todo la forma en administrar, en poder llevar a cabo esos procedimientos que pueden ser largos, acotarlos. ¿Lo puede hacer cualquier juez magistrado en una propuesta? Me parece que sí, pero esa es cuestión de la forma en la cómo se administra. Y me parece que esa puede ser una propuesta real, tratar de eficientar los procesos dentro de cualquier órgano jurisdiccional para poder abatir cualquier tipo de rezago que pueda tener algún órgano jurisdiccional, y ese es el problema que yo le puedo ver. Y muy importante, justicia pronta y expedita. Y se cumple. Si tú llevas a cabo esto, se cumple. ¿Es una labor, sí, demasiado? Yo creo que sí, pero si estamos en, en esta reforma y como candidatos y lo podemos ver como una buena propuesta para poder llevar a cabo un buen cambio, me parece que es viable. Y que no se queden las famosas propuestas de campaña de Así que... es. Sí, así es. La materia laboral y bueno, y también otra de las polémicas que ha habido alrededor de esta nueva elección de que por primera vez se van a elegir los integrantes del Poder Judicial a través del voto, es que ustedes van a estar, de por sí un juez ya está sujeto a muchas presiones de poderes fácticos, de factores externos, y yo haría énfasis en la materia laboral, pues hay distintos grupos que pueden ejercer presiones y así, como podría ser los sindicatos, los patrones, empresas, etcétera. Y a mucha gente le da temor de que los jueces pierdan esa imparcialidad. ¿Qué le diría a esa gente que aún tiene desconfianza de que no pues, se van a someter a cierta voluntad o se van a doblegar, etcétera? ¿Qué le podría decir para que esté tranquilo? Mira, me parece que hoy en día toda esta reforma, o sea, ya de por sí había desconfianza, ahora viene la implementación. Yo creo que algo que yo podría estar haciendo mal, que en el momento digo, bueno, ya resulté electo y el 1 de septiembre ya entro y a partir del 1 de septiembre va a haber justicia pronta y expedita, ¿no? Creo que me parece es algo que se está manejando pues mal, yo creo. Nada. O sea, porque creo que ya el hecho de ser electo, si llega el primer día ahí, no va a haber justicia pronta y expedita. O sea, puede ir un poco en contra de a lo mejor de lo que me estás preguntando. La otra, creo que hay que ver cómo se desarrolla toda esta implementación de la reforma a partir del 1 de septiembre, ya cuando todos entren en funciones, ver cómo trabaja la Corte, el órgano de administración, el Tribunal de Disciplina, para poder ubicarnos a todos nosotros, la toma de protesta. O sea, me parece que el 1 de septiembre, así como tal, no va a ser, ¿no? Hay que ver cómo actúa todo este proceso. La otra, ¿cómo le podemos generar confianza? Yo me acerco a ellos y les digo, háganle preguntas claves. Yo creo que hay preguntas claves que
que el día que la gente salga a votar es esta. ¿Qué tipo de jueces ustedes quieren que resuelvan sus asuntos? Más allá de poder agarrar y decirles que todos estos cumplen ciertos requisitos legales y que por eso estamos ahí, háganle cierto tipo de preguntas y justo es una de esas. A ver, usted candidato, ¿qué haría ante una situación, por ejemplo, de un despido injustificado eh, en un periodo de huelga? Digo, yo te lo pongo así, ¿no? ¿Qué haría usted ante un despido injustificado? Bueno, primero lo que tienes que tú valorar, y eso lo deben de saber, si la huelga fue legal o no, y ya después te pasas al despido. Si tú te vas directamente a analizar el despido injustificado y te pasas por alto la huelga, entonces ahí es el primer error que se podría cometer. Ese es lo primero que se podría cometer. Entonces, háganle preguntas claves. Posiblemente a lo mejor la ciudadanía no tiene muy claro realmente qué hace un juez laboral, ¿no? Un juez penal, un juez civil, pero háganle preguntas claves con la ayuda de mucha gente para que sepan de manera informada, o sea, realmente si ese juez va a ejercer esa función de manera correcta. Si esa ciudadanía con información de allegados, porque incluso yo lo que trato también es acérquese a su familia, ¿no? Vayan a votar y ejerzan ese voto de manera informada. Háganle preguntas más allá de qué color cuál es tu color favorito, cuál es tu comida favorita, ¿no? Signo zodiacal, ¿no? El signo zodiacal, ¿no? O sales a correr, no sales a correr. O sea, ese tipo de preguntas me parece claves, es como lo suficiente para que cada una de la ciudadanía realmente se dé cuenta si realmente esa persona va a ser el candidato idóneo, como tal lo establece la ley, para poder ocupar el cargo. Y si ese tipo de candidatos pueden contestar de manera correcta, o al menos tratar de explicar con palabras simples, qué función ejerce ese tipo de personas que va a ejercer esos candidatos en caso de ganar una elección, esto yo creo que le va a ser suficiente a la ciudadanía para poder generar confianza. Entonces, si nos salimos de las propuestas y que yo creo que, como se los comentaba, me parece que yo voy a ser muy crítico de esto, vamos a confundir más a la sociedad y va a salir a votar como ha sucedido en otras elecciones, yo creo que por el menos peor. Sí, no, y sería lamentable salir a votar por el más peor en una elección judicial, ¿no? O sea, Entonces, yo creo que hagan preguntas claves. Y ese tipo de preguntas claves yo creo que va a ser lo que la sociedad confíe en su candidato. sí, totalmente. Creo que es diferente también. Incluso el estudiar la teoría, saber los artículos de la ley Ajá. que nos menciona de la huelga, sindicatos, sindicato de patrones, sindicato de trabajadores. Sí, Es muy diferente eso a también ya después ejercer la función jurisdiccional, que creo que es muy importante. Yo le preguntaría, tal vez a manera de conocer un poquito más al interior de usted también y conocerle como persona. ¿Usted alguna vez ha sido parte de algún juicio en materia laboral? ¿Alguna vez usted vivió una situación así? híjole, es una pregunta delicada. Sí. Eh, Mi mamá fue trabajadora doméstica y créeme que a lo largo de todos esos años, o sea, fue como ir y venir. O sea, de manera directa me parece que, y lo digo delicada porque desafortunadamente mi mamá falleció, y es un problema que yo tengo respecto de cómo era todo de lo de las trabajadoras domésticas. Y te lo digo porque hay mucha resistencia por parte de los patrones respecto de la inscripción eh, a las trabajadoras domésticas a la seguridad social. Porque aquí te juega dos puntos muy importantes. Y lo voy a poner. Te voy a pagar 10 pesos, pero no te inscribo. Si te inscribo, te pago 6 o Sí. 5. Sí. ¿Qué hacen las trabajadoras domésticas? Acepto los 10 y no me inscribas. Ujú. Esa es una. La otra, siempre se llevó a cabo un contrato de manera verbal. Nunca hubo una formalidad. Hoy en día me parece que la Secretaría del Trabajo ya te pone un buen de herramientas para que puedas Sí. elaborar un contrato del trabajo sobre cuáles son las actividades, cuáles son tus prestaciones, cuánto ganas, cuáles son tus días de descanso y qué pasa si a esas actividades que ya venían específicas se le ponen más actividades. Entonces, claro que la tengo. Entonces, y créanme que he visto estos problemas de manera muy cerca. Y yo creo que ahí podría jugarme aquí a lo mejor dos papeles, ¿no?
uno se vuelve sensible cuando te pasan las cosas. Sí. Y creo que no es necesario que te vuelvas sensible ante una sociedad que está exigiendo algo. Pero respondo a lo que tú me estás preguntando. Claro que me he visto involucrado de manera directa. Ahora, en la defensa, como litigante, he tenido la oportunidad de llevar a cabo despidos injustificados. Y por eso me parece que mi perfil es más completo. Ya estoy del lado de la corte, he trabajado, trabajo como funcionario público, veo cómo funciona la institución, sé cuáles son sus defectos que tiene la institución, el personal, para poder decir, bueno, aquí hay áreas de oportunidad para poder trabajar, pero también la conozco desde afuera, desde cero, desde que no tienes nada, desde que la gente, tú como abogado, se te acerca y te pregunta, ¿sabe que tengo este problema? Entonces es ahí donde justo, donde yo considero que mi perfil es el más completo porque sé las necesidades de la gente. Sé cómo empezar desde cero para poder llegar a una institución y poderle decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer. Y te ponía el ejemplo de la señora cuando se acercó y me dijo, oye, si yo voy y te pido, híjole, ¿qué cree que yo estaría cometiendo un error en decirle que vaya directamente y hable conmigo en caso de yo ser electo juez? Porque existe una etapa previa. Yo le estaría mintiendo a la señora, ¿sabe qué? Pues sí, vaya conmigo, yo le resuelvo sus problemas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde yo estaría incurriendo en una falta de ética de poderle decir eso. Eh, no sé, creo que de manera directa lo he visto de esta manera. Y creo que como usted menciona, es importante también el ser sensible como persona, que sí obviamente cambia ya una vez dentro de la investidura del juez, que tiene que mantener esa imparcialidad, pero creo que también es muy importante el ser sensible a los casos de las personas, el que, como dijo al principio, nadie va a un tribunal por gusto, es porque alguien tiene un problema, pero creo que es muy importante la óptica que le da el haber sido parte, también el estar en funciones, pero también haber sido litigante. Creo que este juego de visiones y ópticas es algo muy importante en una función jurisdiccional. Y me parece que en las dos vamos a sintetizarlo. Tú como justiciable vas y acudes a la justicia que te resuelvan el problema. Las personas de afuera acuden a un abogado con ayuda, con tal de que se les resuelva el problema. Ahí me quedo. Para ya ir concluyendo y continuar también al final cuentas conociendo acerca de usted, nosotros cuando somos estudiantes todavía de la carrera, pues ahorita que estamos viendo a distintos perfiles competir para jueces, magistradas, ministras y más y distintos cargos, pues son un ejemplo de motivación, de inspiración, de admiración, pues al final de cuentas, conforme vas avanzando en los semestres, de algún día verte en ese lugar, ¿no? Es por ello una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué consejo de vida le daría a los que actualmente son jóvenes estudiantes? Eh, Estudien. No esperen tener la oportunidad para prepararse. Prepárense todo el tiempo. Yo hice eso. O sea, las oportunidades siempre fueron escasas conmigo, pero nunca dejé de prepararme. O sea, yo creo que si nosotros vemos como ya me titulé y ya de inmediato ya tengo un puesto en algún lugar, creo que ese es el peor error que podemos cometer. Pero lo que sí es estudiar, prepararse, para que cuando llegue una oportunidad y pueda ser como esta, como en mi caso, estemos preparados para hacerlo de la manera más responsable, ética y con plena convicción de que vamos a hacer lo mejor para este tipo de casos como es la elección judicial. Entonces, yo todo el tiempo me preparé, nunca dejé de estudiar lo que venía, pero también no solo vi la preparación académica como algo esencial, ¿no? Sino también vi la labor de la práctica y ver qué hacer y qué no hacer, porque eso va acompañado una con otra, o sea, te complementa, y luego si la ejerces de manera institucional es otra parte, y luego por parte de afuera, o sea, es tratar de prepararse todo el tiempo para cuando llegue la oportunidad, estén lo mejor preparados. Muy importante ese consejo y la preparación siempre es fundamental y creo que en este caso de la reforma, ahí vino el primer examen de conciencia, ¿no? Yo creo, Así es. ¿estoy preparado para desempeñar este cargo? Así es. Y bueno, me parece un gran consejo, yo me lo llevo, Gabo, yo creo que también se lo lleva, a seguir preparándonos, que muchas veces decimos, híjole, ya casi acabamos. No, sí, No. cuesta demasiado. Y sí acabas la licenciatura, pero después, ¿qué sigue, no? Una maestría, doctorado, diplomados,
en el extranjero, en México, todo, pero como creo que es algo muy, muy conocido, el que el derecho nunca deja de actualizarse y siempre hay que estarnos preparando. Así es, y mira, te voy a hablar algo de que a mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad, yo veía como todos mis compañeros pues ya estaban en despachos, ya trabajaban en una secretaría y aquí todo esto, y me acuerdo que yo siempre los veía, ya llegaban con traje, corbata, y te voy a decir mi trayectoria de vida, todos los días levantarme, cargaba mi cajón para bolear y vámonos a trabajar. Y me iba, llegaba yo a la escuela con mi cajón y ahí estaba. Y hubo un momento en el que yo decía, "Chale, ya mejor ahí muere". O sea, hubo un momento en el que dije, no, ya no quiero, ya me quiero salir, esto no es lo mío. Como decía la película, no, no voy a decir una grosería, ¿no? Ya estoy harto, ya, o sea, no, ya. Y hubo un momento así que dije, no, pero esa resiliencia que les comentaba desde un principio fue lo que me llevó a decir, no aflojes, no aflojes, sigue, ¿no? Sigue, 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 sigue. Ya terminó la licenciatura, bueno, ya hubo una oportunidad y otra vez. Entonces, seguir preparándose, 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 estudiar, hacerlo por cuenta propia. Yo creo que este es de uno. O sea, esto es de que ustedes te agarras un expediente, te pongas a estudiarlo, que ya ves que salió esto, analízalo, que ya ves que salió eso, como lo acabas de comentar, ¿no? El derecho es cambiante en la sociedad. Hoy en día nos vamos a enfrentar, eh, por ejemplo, el principio de división de poderes, ¿no? La no concentración del poder. Este principio de división de poderes no es el mismo que me enseñaron en Derecho Constitucional hace unos años en la actualidad. Claro, lo vemos, siguen existiendo los tres poderes, pero siguen ejerciendo la función de manera eh, como viene plasmado, ahora sí que en los libros, como nos lo decían nuestros maestros. O sea, los poderes siguen existiendo, ¿no? Pero la concentración es la misma. Entonces, todo esto va cambiando, o sea, va a haber distintas maneras. Entonces, justo eso es a lo que, o sea, a lo que iba, o sea, no hay que dejar de prepararse. Sí. Entonces, si ven obstáculos, aprender a trabajar la frustración, porque luego eso es lo que hace que uno deje las cosas a medias. Sí, y ser resilientes creo que es una importante lección que también nos ha compartido y me parece una gran historia de vida, una gran historia de superación personal y bueno, ahorita ya está usted a unos pasos de una elección judicial en la que puede posiblemente cambiar esa vida para volverse juez. Y díganos, por favor, entonces, en este cambio, ¿cómo se vota por usted? ¿En qué boleta, número, el colorcito que viene para ¿Quiénes la materia pueden? laboral? ¿Quiénes pueden? Por Así favor. es. A mí me van a encontrar en la boleta amarilla Ella. y bueno, me adelanté. La gente que acuda a votar van a recibir 6 boletas de distintos colores. La mía es la amarilla a nivel federal. Y no le voy a mover más porque creo que nos vamos a hacer más bolas, ¿no? En el número 13 es el número que me dio el INE para que me puedan identificar. Mi nombre completo es Bautista García Ayán Beluani. Y trato de hacerlo de manera chusca esto porque les digo, ya revisé yo mi boleta y es el único nombre raro en toda la boleta. Ubíquense el nombre. Incluso la otra vez me encontré con unos que hablaban inglés, decía Ayam. Acuérdate de Ayam, yo soy, ¿no? Vas a votar, acuérdate de yo soy. Ahí me vas a encontrar en el número 13. Ahora, materia laboral, rosa. Recuadro rosa que corresponde a la materia laboral y ubicarlo bien definido el número en el recuadro rosa. Y simple, boleta amarilla, número 13, recuadro rosa. Y mi distrito es el 9, que comprende la alcaldía Coyoacán y Tlalpan, para toda la gente que se haya convencido que soy un buen perfil, pues que puedan votarme y regalarme un voto el día de la elección. Pues Este para todos los que nos están viendo de Coyoacán y Tlalpan, pues ya conocen aquí al candidato y pues muy importante salir a votar este 1 de junio. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir su experiencia. Y recuerden, si fue de su agrado, les invitamos a compartir con todas y todos. Y este 1 de junio, allá en Loani Bautista García, Distrito 9, integrado por Coyoacán y Tlalpan, boleta amarilla, recuadro rosa, con el número 13. Así es. Pues muchas gracias, de verdad, y muchas gracias a todos los que sintonizaron un capítulo más de Voces en Acción. Gracias, nos vemos en la Gracias. próxima. Gracias. Gracias.